Capítulo 4. Sociedad de almas. El más allá. ¿A dónde pasaron todas las almas, mientras esperaban la reencarnación de regreso al mundo de los vivos? Supervisado por los Shinigami, los dioses de la muerte, quienes no solo supervisaron este proceso, sino que también protegieron a las almas vulnerables de los caídos. Los protegió de los Hoyous. Su cuartel general era la ciudad-fortaleza conocida como la Corte de las Almas Puras, el Seireitei, que era el centro de autoridad para todo esto. Allí estos Shinigami operaban como parte de la organización militar, el Gotei 13. O los 13 escuadrones de guardias de la corte, que servían al distante e invisible rey de las almas, Reo. Un lugar de poder y autoridad que supervisaba el equilibrio de los mundos y el flujo de almas inmortales que se reencarnaban sin cesar. 13 poderosas divisiones, cada una obedeciendo las órdenes del asombroso poder de su Taichou personal, sirvieron para mantener el flujo y el equilibrio de las almas en todo el cosmos. Sin embargo, en los últimos días había sufrido tanto la invasión como la guerra civil. Toda una división, la 11 división, que era considerada la más fuerte de todas, había sufrido casi el 99% de bajas. Los oficiales superiores de otras divisiones fueron hospitalizados. Habían apuntado sus espadas unos contra otros. La Central 46, el gobierno judicial, legislativo y general, había sido encontrada asesinada. Afortunadamente, el responsable de todo esto había salido a la luz y ahora estaba rodeado. Los brazos de Aizen Sosuke estaban inmovilizados, con su Zanpakutou y su poder de hipnosis completa atrapados de forma segura en su funda. Otro Zanpakutou estaba en su garganta, así como en la de sus subordinados. A su alrededor estaban la mayoría de los todavía leales Taichou, Fuku Taichou e incluso el poderoso Sou Taichou. Se acabó, dijo fríamente Shioin Yoruichi. Sinceramente, el hombre que había sido el tan amado Taichou de la quinta división, estaba un poco divertido de que no hubiera intentado matarlo ya. Después de todo, ella era la ex jefa asesina de la Sociedad de Almas, y Aizen era el responsable de que ella y sus mejores amigos tuvieran que exiliarse. Además de varios otros supuestos crímenes que había cometido. Tal vez pensó que si lo capturaban vivo, sería posible obtener el perdón para ella y para todos los demás a quienes él había incriminado. Incluso esos oficiales pobres y de segunda categoría a los que había Oyoufied hace un siglo. Lo mejor de todo es que pensó que había ganado. Su cuenta regresiva mental también estaba casi completa. Así que dejó que se notara su diversión. ¿Qué es? ¿Qué es tan gracioso, Aizen? Exigió. Oh. Lo siento. Es hora. Vio la expresión de comprensión en su rostro mientras saltaba hacia atrás mientras le gritaba a su exalumno Soifon, el pobre niño con su Zanpakutou en su garganta, que hiciera lo mismo. Apenas escaparon con vida. Justo antes de revelarse abiertamente, había usado un Kido personalizado para activar una señal retrasada para su retirada. Siguiendo cuidadosamente la cuenta a medida que pasaba el tiempo, se había entretenido humillando al Taichou, dando largos discursos dramáticos, manejando cualquier interferencia y, lo más importante, adquiriendo el Ougyoku de Urahara Kisuke. Ahora, precisamente según lo previsto, apareció un desgarro en el cielo y salió disparado un rayo dorado para envolverlo. Manos gigantes abrieron aún más la abertura, revelando enormes figuras negras con máscaras blancas de nariz larga. Elevándose fácilmente incluso sobre los 4 gigantes guardianes legendarios del Seireitei, todos eran visibles para todos los Shinigami mientras miraban al cielo en creciente shock. Vaya, incluso se suponía que era imposible para un Oyou entrar al Seireitei en primer lugar. ¡Qué vergüenza! El espectáculo continuó con los 12 gigantescos menos grande Oyous clase Hylian que continuaron ampliando el agujero. Una muestra casual del poder de Aizen, ya que incluso la mayoría de los Taichou individuales desconfiarían de enfrentarse a tantas bestias por su cuenta. Más y más abrieron la garganta hasta que el ojo aún más masivo de Oler, el más grande de los súbditos de Aizen, excepto la resurrección de Yami, aunque Oler todavía tenía algunas habilidades interesantes, miró siniestramente hacia afuera. 2 rayos de luz más apuñalaron para proteger y extraer de forma segura a los subordinados de Aizen. Ichimaru Yin, el ahora ex Taichou de la 3 división, y Tousen Kaname, el ex jefe de la 9 división. Sus respectivos guardias apenas dejaban espacio suficiente para salvar sus armas. El suelo se agrietó bajo los traidores y los segmentos sobre los que se encontraban comenzaron a elevarse en el aire.
Yamamoto Shou Taichou informó diligentemente a los desinformados entre sus subordinados que nada podía penetrar la luz que los rodeaba, llamada negación. Como él dijo. En el momento en que cayó la luz, Aizen estaba fuera de nuestro alcance. Muerte. Gritó la voz familiar de Komamura Sajin. Taichou, parecido a un lobo, finalmente había recuperado la conciencia, goteando sangre de innumerables heridas en un intento inútil de enfrentarse al propio Aizen. El ex 5ª División Taichou ni siquiera se molestó en echar un vistazo a los procedimientos. Era todo demasiado predecible e igualmente irrelevante, ya que Tousen había sido suyo durante más de un siglo. «Baja, Tousen», gritó el Taichou de la 7ª División. «¿Por qué? ¿Por qué te convertiste en Shinigami? No fue por tu amigo muerto. No fue para defender la justicia». Tonto ingenuo, pensó Aizen con indiferencia. ¿A dónde se ha ido tu sentido de justicia? Te lo dije, Komamura, respondió fríamente Kaname, sigo el camino menos empapado de sangre. La justicia siempre está ahí. El camino que camino es la justicia. Perfectamente vago y engañoso. Jin no podría hacerlo mejor, elogió el autor intelectual. Aunque seguramente se aseguraría de que fuera más inquietante. Muerte. Uniste fuerzas con los menos. Ahora Aizen sí se dignó prestar atención a quien hablaba. Después de todo, la experiencia, la inteligencia y la mente sorprendentemente abierta de Ukitake Jushiro, el venerado Taichou de la 13ª División, era alguien que Aizen casi respetaba. ¿Por qué? Preguntó el hombre, quien a pesar de su largo cabello blanco parecía mucho más joven que su enorme edad. Para buscar mayores alturas, respondió simplemente. Inusualmente duro, Ukitake preguntó. ¿Te has caído, Aizen? No te engañes, Ukitake. Con cuidado se posicionó de modo que los Oyous lo enmarcaran mientras se acercaba a ellos. Nadie ha estado nunca antes en la cima de los cielos. Ni tú, ni yo, ni los dioses. Con delicado cuidado se quitó las gafas que durante mucho tiempo habían sido parte de su engaño, mientras con la otra mano se peinaba hacia atrás el cabello que siempre había mantenido tan artísticamente despeinado. Pero la insoportable vacancia del trono del cielo termina ahora. Los vasos se convirtieron en polvo entre sus dedos. De ahora en adelante, hizo una pausa para dejar que se mostrara su nueva verdadera apariencia. Me mantendré en la cima. El mundo explotó. Imposible de sentir desde el otro lado, un poderoso ataque pulsando con Oyou no arrancar. Reiatsu surgió del otro lado de la garganta, con parte de la energía concentrada canalizada directamente por la negación hacia los ocupantes atrapados. A pesar de su conmoción, cada hombre todavía poseía más de un siglo de reflejos perfeccionados que reaccionaban más rápido que sus mentes. Las palmas infundidas con su propio Reiatsu se encontraron con la explosión en el último segundo, mitigándola de modo que las palmas quemadas fueron todo lo que sufrieron los traidores. Bueno, los de Jin y Tousen lo eran. El de Aizen apenas estaba marcado. Parpadeando para quitar la intensa luz de sus ojos, solo pudieron quedarse boquiabiertos al ver cómo la garganta, su ruta de escape, ahora estaba sellada. Kurosaki Ichigo y sus amigos solo pudieron parpadear sorprendidos ante este repentino, y más nuevo, giro de los acontecimientos. Los Shinigami del Gotei 13 que los rodeaban estaban igualmente atónitos. Imposible. Aizen pensó con incredulidad. ¿Quién se atrevería? Por el Reiatsu, la intensidad y de dónde debe haber venido, era obvio que un espada debía haber hecho esto. Excepto que ninguno de los espada debería tener la columna vertebral. Ya no. Además, los habría reconocido. Observó distraídamente. Su confusión le costó medio segundo crucial. Shunko. Los puños de Shioin Yoruichi, la diosa Flash de piel oscura, lo golpearon, golpeando sus puntos vulnerables con inmenso poder y, sobre todo, velocidad. Mejorada como estaba con su técnica especial, él nunca había sentido su llegada. Los huesos se rompieron antes de que reajustara su Reiatsu para protegerse, y un cogazo la arrojó por el aire. La columna vertebral de cualquier otro Taichou habría quedado reducida a metralla en ese momento. La temperatura se disparó. A pesar de saber lo que significaba, Aizen todavía miró hacia abajo para ver la espada de fuego en las manos de Yamamoto Genryu Saisou Taichou. El hombre más fuerte en la historia del Gotei 13, y su Zanpakutou, Ryujin Haka, que empuñaba las llamas más fuertes de todas. El equipo más poderoso. Hasta Aizen Sosuke y Kyoka Suigetsu.
O, tal vez no con su fuerza bruta, pero con su habilidad e intelecto, estaban más que a la altura del desafío. Como demostración, Aizen rápidamente desenvainó su espada y lanzó hipnosis completa para ocultar su posición y la de sus subordinados, dejando atrás ilusiones de ellos mientras se hacían a un lado rápidamente. Justo a tiempo cuando una ráfaga de fuego pasó disparada por su nueva posición. La ilusión de sí mismo pareció simplemente separar las llamas con un golpe casual de su espada. Bueno, eso fue una sorpresa, señaló Jin con descaro, todavía sonriendo a pesar del lío en el que ahora estaban atrapados. Quizás una rebelión, murmuró Kaname. Sus ojos ciegos estaban dirigidos al suelo donde el resto de los invasores Shinigami y Ryoka intentaban organizarse. Aunque irritante, la situación seguía siendo bastante sencilla. Simplemente se mudarían a otra parte y crearían ellos mismos una garganta para despedirse. No tan dramático ni desmoralizador, pero sería suficiente. Después de todo, Aizen tenía una cita con unos traidores en Hueco Mundo. Una cruda demostración de poder que mata instantáneamente y sin esfuerzo al responsable, o prolonga el tormento. Decisiones. Una gran cimitarra salió disparada de su pecho. Jadeando de incredulidad, Aizen giró la cabeza para ver a un silencioso y sombrío Kyoraku Shunsui Taichou emerger de una sombra proyectada sobre el pecho de Kaname por el sol detrás de ellos. Un ataque furtivo lanzado literalmente desde su propio subordinado. En el rostro de Taichou de la 8 División, no había señales del jovial y alcohólico lascivo. Solo el guerrero despiadado. Inconcebible. Permitiría que el Shikai del hombre le permitiera luchar usando sombras, excepto que con hipnosis completa le era imposible localizarlas, y mucho menos encontrar una sombra utilizable. A menos que... Shioin Yoruichi. Rápido como una serpiente, Jin desenvainó su espada, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Aizen encendió su enorme Reiyatsu, derribándolos a todos. Esto también borró el rastro del propio Reiryoku de Shioin que ella había colocado en su espalda durante su ataque. Taimatsu. Un infierno surgió de Ryujin Haka y llenó la visión de Aizen cuando Sou Taichou decidió reprender a los traidores él mismo. Bakudo 81, Danku. Aizen gritó desesperado, alimentando todo el Reiryoku que pudo convocar en tan poco tiempo. La barrera de Kido se mantuvo contra las llamas. Casi. Al arder, lo atrapó en fuegos salvajes para reducirlo a cenizas. Si se hubiera quedado quieto. Incluso moviéndose lo más que pudo conjuró el hechizo para ralentizarlo, el Shunpo de Aizen le dio la velocidad para escapar, mientras solo se quemaba por los bordes. Quemaduras de tercer grado todavía cubrían un pie. Sangrando todavía del pecho también, Aizen jadeó para recuperar el aliento. Echando la cabeza hacia atrás, esquivó una patada de Shioin, todavía envuelto en el aura luminosa de Shunko. Tenía que darle crédito, reaccionando tan rápido a este giro imprevisto de los acontecimientos y atacándolo mientras simultáneamente ideaba un plan para que los demás lo siguieran. Kyoraku, un hombre astuto por derecho propio, debe haberse dado cuenta de que ella habría tenido algún tipo de plan, e incluso mientras pronunciaba el encantamiento para su Shikai, había extendido sus sentidos en busca de algún tipo de pista. Con eso para guiarlo, su Shikai debe haberse fijado en una sombra, y apostó donde terminaría. El Taichou tuvo suerte de haber surgido en Kaname y no en el propio cuerpo de Aizen, ya que el traidor ciego era demasiado débil y se aturdía con demasiada facilidad para reaccionar adecuadamente. Posiblemente había sido deliberado. De todos modos, eso había desorientado a Aizen lo suficiente como para abandonar su hipnosis completa, dejándolo vulnerable a Yamamoto Sou Taichou, y casi terminando con todo esto aquí y ahora. Porque solo había una verdadera debilidad en el poder de Kyoka Suigetsu. Su portador necesitaba estar proyectando conscientemente las ilusiones. Para él, una trivialidad en la vida cotidiana, incluso a kilómetros de distancia, o incluso mientras realiza múltiples tareas como tramar, investigar y experimentar. A pesar de lo que le había dicho a Jin años atrás, no consideraba que la inmunidad a sus ilusiones otorgada al tocar su espada antes de soltar su Shikai fuera realmente una preocupación. Después de todo, simplemente podría cortarles las manos ofensivas. Crear una abertura que lo dejó empalado con una espada de gran tamaño ciertamente calificaba como una distracción. Sin duda, Urahara se había dado cuenta de la base Aso y se lo contó a su amigo de la infancia. Encomiable de Shioin. Casi. Aún así, digno de cierta medida de respeto.
Entonces, cuando Shioin pasó rápidamente, le cortó la pierna derecha. Siguiendo moviéndose, levantó una palma y entonó. Hado 31. Shakao. Una bola de energía roja incineró la extremidad faltante, llevándola incluso más allá del reino de Unohana Taichou para volver a unirla. Tambaleándose en el aire, rápidamente reajustó las partículas espirituales bajo el pie que le quedaba y, sin prestar atención a la sangre que se derramaba, se giró para golpearlo. Su puño atravesó su imagen. Hipnosis completa, éxito. Al retroceder, Aizen vio que Kaname estaba bajo ataque de Soifon, el Taichou de segunda división y exprotegido de Shioin. Desafortunadamente para el hombre de piel oscura, estaba en clara desventaja ya que sus manos todavía estaban quemadas, lo que le hacía más difícil manejar su Zanpakutou. Además, sus graves heridas de la pelea anterior con Kenpachi estaban comenzando a reabrirse. Por supuesto, cuando la joven viera el estado de su mentor, se distraería adecuadamente. La Ginebra era otra historia. A pesar de quemaduras similares, Jin se estaba enfrentando a Kyoraku y ya había desatado su Bankai, la liberación final de su Zanpakutou, su Kamishin no Yari, la lanza asesina de dioses. Si bien todavía aparecía como un simple wakizashi, la hoja corta era sorprendentemente poderosa en esta forma, ya que la hoja increíblemente afilada podía extenderse y contraerse a 500 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, la diferencia en sus respectivas habilidades, agravada por las dolorosas lesiones, fue trágicamente clara de presenciar. Kyoraku claramente estaba abrumando al joven prodigio de cabello plateado solo con su Shikai. No solo el centenario Taichou estaba en una liga propia en lo que respecta al manejo de la espada, ya que comenzaron a aparecer cortes superficiales en Jin, sino que una vez que su Zanpakutou comenzara a activar más de su multitud de habilidades especiales, todo terminaría. Afortunadamente, parecía que su peculiar y obstinado Zanpakuto no había considerado la batalla digna de sus habilidades únicas y variadas, lo que le dio a Jin un respiro. Además, el hombre con cara de zorro tenía la astucia y la fuerza de voluntad para aguantar un poco más. Satisfecho, Aizen inmediatamente inició un campo de batalla de emergencia con Kido para reparar sus heridas, comenzando con su columna. Kaname durará bastante, y Jin también. Aún así, no sería bueno que murieran ahora mismo. Especialmente Jin, ya que sería más aburrido sin él cerca. Ahora era invisible para todos los sentidos y realizaba múltiples tareas al mirar hacia abajo para ver a Kurosaki Ichigo siendo curado desesperadamente por su amiga. ¿Qué técnica tan interesante está usando? Aún así, no podrá caminar por un tiempo todavía, y ninguno de los otros Ryoka es digno de mención. En cuanto a los Taichou restantes, Komamura Sajin y Kuchiki Byakuya estaban demasiado heridos para seguir luchando, y ni Zaraki Kenpachi ni Kurotsuchi Mayuri estaban presentes. Probablemente Unohana Retsu todavía estaba curando a Itsugaya Toushiro después de que Aizen le abriera el pecho. Los Fuku Taichou, los subordinados directos de los Taichou, ni siquiera valían la pena considerarlos. Entonces no te preocupes. Solo Ukitake Jushiro Taichou y su mentor Yamamoto Sou Taichou permanecieron como una amenaza, y ambos quedaron atrapados flotando en el aire tratando de encontrarlo. Ukitake estaba tratando de usar la habilidad de su Shikai para absorber la energía detrás del ataque de un enemigo para usarla contra ellos. Loable, excepto que Aizen lo había comprobado hace más de un siglo para asegurarse de que no fuera una amenaza. Si bien su hipnosis completa dependía de su Reiryoku, por supuesto, las ilusiones reales se dispersaron lo suficiente como para pasar desapercibidas para la Zanpakuto de Ukitake. Un rápido cambio en su engaño, y Soifon y Kyoraku estaban tratando de matarse entre sí. Al darse cuenta de esto, tanto Jin como Kaname se reagruparon con su maestro. También había asegurado que Jin no podía detectar el alcance de sus heridas. Por si acaso. Se podía contar con que Kaname, ciego y por lo tanto incapaz de ser atrapado por Kyoka Suigetsu, guardaría silencio. Ambos hombres jadeaban un poco, mientras Jin intentaba presionar un corte moderado en su brazo izquierdo con la palma quemada. Eso parecía realmente doloroso. Bueno, entonces, dijo Aizen a la ligera. Creo que es hora de que nos despidamos. Taimatsu. El cielo se encendió en llamas por voluntad de Yamamoto. Con perfecta precisión, envolvió todo excepto una pequeña sección donde Soifon y Kyoraku estaban peleando entre sí.
Al reconocer lo que esto significaba, este último rápidamente agitó sus brazos hacia arriba y hacia abajo, haciendo que el jefe de la segunda división y Mitsukido dudaran sobre lo que estaba haciendo Kaname. Luego, el jefe de los asesinos y saboteadores del Gote y 13 también se dio cuenta y dejó de intentar matar inadvertidamente a su camarada. Los 3 traidores no tuvieron tanta suerte. Todos ellos sufrían graves quemaduras ahora, y solo otra barrera de Aizen los salvó de la muerte. Eso y el hecho de que ni siquiera el legendario Shou Taichou pudo crear tal extensión con la misma intensidad que su anterior más concentrado golpe contra Aizen. Está cubriendo toda la región en llamas hasta matarnos. Tosió Kaname. Al ser más débiles, sus quemaduras fueron mucho más extensas. Aizen casi lo mata en ese mismo momento por decirlo evidentemente obvio. Claramente Yamamoto estaba empezando a tener una idea de cómo Aizen prefería usar su Shikai. Eso o el sorprendentemente astuto Ukitake le había aconsejado. Su corazón latía con fuerza, un dolor que no había sentido en años cubría su cuerpo y supo que una vez más su hipnosis completa había sido despojada por su distracción. Hado 90, Kuroitsuji, gruñó, y un ataúd espiritual negro envolvió a Ukitake. El hombre sobreviviría, especialmente si lograba usar su Shikai a tiempo para absorber parte del poder, pero la tensión de ese ataque en todo su cuerpo relativamente débil lo dejaría fuera de la pelea. Más importante aún, los ojos de Yamamoto parpadearon por un breve momento para mirar el destino de su hijo sustituto. Demasiado largo. El poder de Kyoka Suigetsu volvió a cantar, y Yamamoto se movió para bloquear el movimiento de la espada falsa en su cabeza, solo para que Aizen lo apuñalara en el estómago. Una mano llena de cicatrices agarró su Zanpakuto, manteniéndolo en su lugar, mientras el viejo puño retrocedía para aplastar el cráneo del joven advenedizo, ahora capaz de detectarlo a través de su propia espada. La palma del traidor llegó primero al rostro del anciano. Hado 63, Raikoro. Un relámpago inmenso hizo estallar la cabeza de Shou Taichou hacia atrás, pero estaba lejos de estar fuera de la pelea. Torciendo a Kyoka Suigetsu, Aizen lo arrancó del hombre que estaba a un lado, dividiéndolo a la mitad, y siguió con un largo corte en el pecho. Mocoso, gruñó Yamamoto, y esta vez su puñetazo conectó y destrozó por completo los huesos del hombro izquierdo del joven. Hado 4, siseó Aizen. Byakurai. El rayo dominado atravesó el corazón de Yamamoto. Sus heridas aumentaron y su columna vertebral le dolía peligrosamente, era claro que era superado de cerca, por lo que Aizen tomó cierta distancia. Las llamas ardían hacia él, pero justo a tiempo, Kyoraku pasó justo frente a él mientras las continuas ilusiones de Aizen le hacían pensar que se dirigía en ayuda de Yamamoto. Al soltar la aparición, Aizen dejó que Yamamoto viera la forma carbonizada de su alumno e hijo sustituto. Ukitake seguía cayendo al suelo. No fue el sentimiento lo que hizo dudar a Yamamoto esta vez, ya que había endurecido su corazón. En cambio, fue una confusión genuina lo que detuvo su mano, ya que recién ahora comprendió completamente las repercusiones del poder que enfrentaba. Un movimiento apresurado, o peor aún, su Bankai, podría diezmar a la totalidad del Seireitei. Habiendo recuperado la compostura, Aizen ordenó una retirada apresurada. Yamamoto era un enemigo peligroso en un buen día y seguía aplicando cada vez más curaciones de emergencia. Fue solo entonces que decidió registrar plenamente una presencia espiritual familiar que se acercaba rápida e inverosímilmente. Ah, ja, 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 ja. Si bien había sido muy consciente de quién se acercaba antes de escuchar esa risa maníaca, la copia falsa de Aizen que todos podían ver recién ahora actuó como él lo había notado. Fingiendo que no se había dado cuenta hasta que escuchó el sonido chirriante de la central eléctrica volando hacia él. Se quitó el parche para revelar todo su increíble e inmenso poder. Zaraki Kenpachi Taichou. De hecho, una amenaza. Si realmente fuera capaz de golpear al verdadero Aizen. Aunque como viene hacia mí en el aire, no tiene el control espiritual para volar. Saltar tan alto con puro músculo. Y ni siquiera estaba en la colina Soukyoku, entonces, ¿cómo llegó aquí tan rápido? De todos modos, el conspirador volvió a centrar su atención en curar sus heridas, contento de dejar que el berserker simplemente navegara hacia lo que en realidad era solo un espacio vacío. Apenas mencionó a Kyoka Suigetsu a tiempo. Con el brazo temblando mientras saltaban chispas, bloqueó el golpe casual de Kenpachi, pareciendo tan sorprendido como él. Entonces había alguien allí después de todo. Instinto.
enfureció a Aizen. Con tantas cosas sucediendo, y con el dolor y tantos objetivos, pequeños defectos se estaban infiltrando en su hipnosis. Suficiente para que alguien como el último Kenpachi, que dependía casi únicamente de reflejos e instintos como lo primitivo que era, reaccionara. Afortunadamente, el loco siguió navegando. No. Bakudo 61. Rikujo Koro. 6 barras de luz atravesaron a Kenpachi, manteniéndolo todavía luchando en el aire. Le arrancaré la cabeza. Una presión espiritual en erupción desde atrás lo obligó a retirarse, mientras una espada enorme descendía hacia donde había estado antes. Komamura Sajin Taichou estaba de vuelta en el campo. Ah. Ya veo. Kenpachi no podría haber llegado hasta aquí tan rápido, ni haber dado tal salto con perfecta precisión. Si bien Komamura probablemente todavía no era completamente consciente de lo que Kyoka Suigetsu era capaz de hacer, traer a uno de los guerreros más fuertes directamente al campo de batalla fue bastante sencillo, especialmente si hacía otro pequeño truco. Sin embargo, perseguido por su apariencia de lobo, Komamura había aprendido a ocultar su presencia como un maestro. Obviamente, a pesar de sus graves heridas, había llegado a Kenpachi con Shunpo y lo había traído aquí. Con una astucia inusual, había impulsado a Kenpachi en el aire, mientras ocultaba su reiatsu personal debajo del otro hombre mientras se desbordaba y ahogaba el aire a su alrededor. Como toque final, lo había seguido justo detrás, ocultándose lo más posible al estrechar su perfil para permanecer en el punto ciego creado por el hombre más pequeño y su abrigo ondeando. Por pura suerte, se habían acercado lo suficiente como para aprovecharlo, a pesar de que Komamura tenía la intención de dirigirse hacia una de las ilusiones. Sin duda, todavía había visto el ataque del berserker a un enemigo invisible, y sus propios sentidos agudos, parecidos a los de los perros, debieron detectar también un fallo en la hipnosis. Irritante. Patético realmente. Con un estallido de su propio Shunpo, Aizen estaba ante el Taichou de la 7ª división, dividiendo su pecho con un solo golpe. Haciendo caso omiso del destino de su supuesto amigo, Kaname se tomó el tiempo para acercarse a Kenpachi, quien todavía luchaba por liberarse y luchar. Si hubiera sido alguien además de Aizen quien hubiera realizado la técnica, es muy posible que hubiera tenido éxito. Zaraki Kenpachi, le dijo Kaname al hombre que tan brutalmente lo había vencido hacía menos de una hora. Que esto os lleve a comprender la verdad de vuestra violencia innecesaria. Con un movimiento de su Zanpakutou, 2 manos fueron retiradas de sus muñecas. Al no ver ninguna razón para mantener el Kido, Aizen lo soltó para que Kenpachi pudiera seguir a Komamura y caer cientos de metros al suelo. Una vez aclarado esto, pudo tomarse el tiempo para reflexionar un poco más y supo cuál debía ser su siguiente paso. Solo Yamamoto, que también se aplica primeros auxilios de emergencia, y Soifon permanecían como combatientes activos, y no iba a considerar a este último como una amenaza real. Shioin estaba a salvo detrás del Sou Taichou, y se había arrancado la camisa para hacer un torniquete en el muñón que había sido su pierna derecha, mostrando descaradamente su enorme busto. Personalmente, Aizen no encontró muy atractiva su tez aturdida, ya que la conmoción se apoderó de ella. Consideró brevemente la amenaza de sus propios instintos entrenados y luego la descartó. Kenpachi había sido una casualidad y fácilmente podía dominarla. Con un destello de luz, Jin empaló a Soifon en el estómago con su Bankai. Tosiendo sangre, la diminuta mujer trató de hacer algo despacio, solo para que Shioin se lanzara para agarrarla, y ambos desaparecieron en otro Shunpo. Los Gote y 13 ya no eran una amenaza. Solo el Sou Taichou podría herirlos, pero no encontrarlos. Se fue en silencio, Kaname y Jin obedientemente lo siguieron. Con la mente acelerada, Aizen repasó lo que acababa de suceder. Todo había sido perfecto hasta que la negación fue inexplicablemente destruida. Se había introducido alguna variable nueva y no estaba seguro de cuánto tiempo llevaría manejarla. Por lo tanto, debe eliminar las habilidades del Seireitei para adaptarse mientras está distraído. Con un estallido de velocidad, despegó en cierta dirección con sus subordinados siguiéndolo justo detrás. Reuniendo su poder, comenzó un encantamiento. Límite de las miles de manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Manos disparadoras incapaces de reflejar el cielo azul. El camino que se baña en luz, el viento que enciende las brasas, el tiempo que se junta cuando ambos están juntos, no hay necesito dudar, obedece mis órdenes.
Balas ligeras, 8 cuerpos, 9 objetos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, torre de fortaleza gris. Apunta lejos, dispersa brillante y limpiamente cuando disparas. Hado 91. Senjuko Tentao. Las lanzas violetas se lanzaron hacia el Instituto de Investigación Shinigami, apuntando precisamente al punto más vulnerable del extenso complejo. Por supuesto, Kurotsuchi Taichou, un experto en ciencia y salvaguardias, era muy consciente de los peligros asociados con el almacenamiento de la mayoría de sus componentes más volátiles en un solo lugar. Una buena parte de su presupuesto anual se destinaba habitualmente a renovar y mejorar las funciones de seguridad. No es que sirviera de nada contra el puro poder de Aizen. La explosión envolvió uno de los enormes edificios, provocando una reacción en cadena que envió bolas de fuego a través del resto. Distraídamente calculó que acababa de reducir a la mitad la 12 división. Seguramente había eliminado cada pieza de equipo sofisticado a lo largo del mismo. Ahora podía manejar estas nuevas variables con menos distracciones. Respirando profundamente mientras hacía otra evaluación de sus heridas, le ordenó a Kaname que creara otra garganta para que finalmente pudieran irse. Orihime, Hideo y Ichigo mientras observaban el cielo aparentemente prender fuego. Sana de Byakuya primero. Pero Kurosaki-kun. Actualmente, el humano Soul Reaper estaba dentro de la burbuja de Susoten Kisun, usando su habilidad para curarlo lo más rápido posible. Desafortunadamente, eso incluía una columna casi cortada, junto con una lista extremadamente larga de otras lesiones que había acumulado en los últimos días. Le parecía más saludable no pensar en todos ellos. Además, eso no era importante. Soy lo suficientemente bueno ahora y necesitan todas las clases de Taichou que puedan. Haz que Byakuya se recupere. No. 1000 años de autoridad resonaron en esa orden cuando Yamamoto Sou Taichou se reunió con ellos, llevando al peliblanco Taichou en sus brazos. El tipo con el bigote remilgado que era Sufuku Taichou, llevaba consigo a un tipo vestido de rosa nada más. O lo que había sido rosado, ya que lo habían quemado. Tan delicadamente como pudieron, dejaron a las figuras inconscientes en el suelo. A pesar de sí mismo, Ichigo sintió un cosquilleo recorrer su ya no expuesta columna. Cuando miró con desprecio a los líderes de la Sociedad de Almas mientras rescataba a Rukia de la plataforma de ejecución, despidió a su líder. Ver solo a un anciano encorvado sobre su bastón. No, su atención se había centrado en Byakuya, a quien veía no solo como un asunto personal que debía tratarse, como un hermano a otro, sino muy probablemente como el más fuerte de los Taichou reunidos. Había sido ingenuo. El Sou Taichou era musculoso de una manera que hacía que Chad pareciera escuálido, cubierto de una horrible cantidad de cicatrices. Ichigo había visto y sentido las llamas que había desatado, así como el aterrador Ryatsu. Incluso ahora el viejo aparentemente estaba ignorando el agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos que atravesaba su corazón. El papá de Ichigo era médico. Él sabía dónde estaba el corazón humano. O que se le deberían estar saliendo las tripas. Tuvimos suerte de que no viniera él mismo a por nosotros. Ishida, Chad y Danju corrieron hacia adelante y comenzaron a vendar las horribles heridas lo mejor que pudieron. Ishida especialmente parecía saber lo que estaba haciendo, y Chad había estado en la clínica Kurosaki suficientes veces como para tener una idea decente de qué hacer. Pareciendo pensar que ya lo habían controlado, el Fuku Taichou desapareció en un borrón. Yoruichi apareció a continuación, jadeando mientras el sudor corría como lluvia por su rostro. Sin embargo, en general, su atención se centró en mantener viva a la mujer más pequeña en sus brazos, mientras se arrancaba una de las perneras del pantalón para presionarla contra la horrible herida intestinal. Su única pernera del pantalón. Yoruichi, Hideo Ishida, y todos los demás en el grupo de Ichigo quedaron igualmente atónitos ante el muñón que era su pierna. No me importa. Ella jadeó. Ocúpate de los demás. Solo dudaron brevemente antes de volver a lo que habían empezado. El hombre del bigote reapareció con Kenpachi, aunque mientras acostaba al hombre gigante, les dijo a los adolescentes: cambien. Sus heridas son peores que las de Kenpachi. Mientras hablaba, la energía fluyó de sus manos para abarcar a los guerreros. Obedientemente, Ishida y Gaju obedecieron, después de haber terminado de revisar a los dos primeros Taichou en busca de heridas particularmente graves o dignas de mención. Los dos Ryoka se arrancaron algunas de sus propias vendas para luego envolverlas alrededor de las muñecas del hombre, ayudando a cortar cualquier pérdida de sangre adicional.
La sensación de malestar en las entrañas de Ichigo de alguna manera creció aún más cuando se dio cuenta de que el orgulloso, loco, guerrero nunca podría volver a empuñar una espada. Un hombre con gafas de sol apareció borroso, luchando por sujetar a ese enorme tipo con forma de perro, sobre el cual Ichigo seguramente preguntaría cuando tuviera la oportunidad. Evidentemente, Chad los había sentido venir, ya que se había mantenido a un lado hasta que llegaron, e inmediatamente se bajó las mangas arrancadas para ayudar a curar todas las heridas sangrientas. Orihime no se había apartado de Ichigo, comprometida a terminar lo que había comenzado. Renji todavía estaba consciente a pesar de sus heridas, lo que lo elevó al actualmente prestigioso título de suficientemente sano. Rukia estaba entre lágrimas haciendo lo que podía por Byakuya ahora que todo ese reitazo no la estaba aplastando contra el suelo. Por lo frenéticamente que estaba trabajando, Ichigo casi estaba empezando a arrepentirse de haber hackeado a su hermano tanto antes. Bueno, hackeado por el Y. Empujó el pensamiento muy profundamente, donde esperaba olvidarlo. El adolescente de cabello naranja se distrajo al notar cómo Rukia también estaba lanzando miradas inquietas hacia el peliblanco. Bueno, destruyó la cosa de ejecución. Oh, espera, sí, Yoruichi dijo que es el Taichou de Rukia. Muy bien, ahora las cosas tienen sentido. Aprecio, gruñó Yamamoto al Ryoka, habiendo terminado de sellar sus propias heridas. Con eso fuera del camino, también comenzó a ayudar al mismo tiempo, tanto a Ukitake como al otro tipo que de alguna manera había disuelto o dispersado el Soukyoku. La 4. División estará aquí en un momento, dijo con voz áspera el anciano, mientras la energía curativa fluía de una palma. Solo tenemos que mantenerlos con vida hasta entonces. ¿Pero qué pasa con Aizen? El chico, lo interrumpió Yamamoto. Se ha ido. Solo tú y tus amigos pueden verlo, y ninguno de ustedes es apto para ser parte de tal pelea. Él podría matarte solo con su Reiatsu. Puede que haya ganado esta vez, pero incluso él recibió suficientes heridas como para hacer que se retire. Tendremos otro día. En ese momento, un grupo más de personas se les unió de repente, incluida la mujer rubia y tetona, el tipo grande y gordo y el que tenía lo que parecían 3 cicatrices en la cara. Todos ellos llevaban al menos otros 2 shinigamis en sus brazos, y básicamente los arrojaron hacia la pila de heridos. Para su sorpresa, los recién llegados se pusieron manos a la obra, con las manos brillando con algún tipo de energía, e Ichigo se dio cuenta de que debían ser médicos como Anataro. 4ª división, ¿no? Así que para eso se escapó el Fukutaichou. El tipo grande y gordo prácticamente se preocupaba por la mujer pequeña, que Ichigo supuso que era su Taichou, hasta que dicha mujer demostró que no estaba a punto de morir como si él estuviera lloriqueando, y lo golpeó en el estómago. ¡Ah! Ella gimió de dolor, apretando los dientes. Quédate quieta, Soifon. Ordenó Yoruichi. No puedes agravar tu lesión. Ella despidió a un médico que intentaba atenderla, solo para que Soifon finalmente se diera cuenta de lo que le había sucedido a la mujer mayor. Lady Yoruichi. Tu pierna. Está bien. Espetó Yoruichi. Diablos. Necesitas un médico. Pueden volver a colocarlo. Aizen lo destruyó, dijo Yoruichi con una calma descaradamente forzada. ¿Y? Ella se desplomó cuando un médico dejó a un lado el pequeño tranquilizante que acababa de usar con ella. Se puso manos a la obra para tratarla. HMMPH, gruñó el anciano. Si Shioin estaba tan distraída como para no darse cuenta, entonces está oxidada y verdaderamente en sus límites. Miró al Fukutaichou en busca de estos hombres y mujeres, que ansiosamente se hacían a un lado para dejar que la 4 división trabajara en paz, y los amigos de Ichigo, todavía en movimiento, ahora hacían lo mismo. Bien hecho por conseguir ayuda médica. Ah, y aquí está un Ana Taichou. De hecho, había una criatura grande como una mantarraya volando hacia ellos, con la figura de una mujer que llevaba un Taichou Aori. Miró lo que Orihime todavía estaba haciendo por Ichigo, antes de dejarla en paz y hacerse cargo de sus subordinados. Cada vez empezaron a aparecer más médicos. Por lo que Ichigo escuchó, parecía que habían sido frenados por el furioso Reiatsu del campo de batalla. De hecho, muchos de los Shinigami más débiles del Seireitei habían colapsado como lo había hecho Anataro cuando Kenpachi los persiguió días atrás, o tal vez toda una vida. Mientras la 4 división luchaba para salvar las vidas de los distintos Taichou, todos los amigos de Ichigo se agruparon a su alrededor.
Todo eso, murmuró Ishida, recordando de qué le había hablado a Ganju cuando compartían celda en la prisión. Al conocer los detalles, el hombre había asumido que todos los conocían antes de planear irrumpir en la central Shinigami. Él hizo todo eso, y solo con su Shikai. A través de una lágrima en la realidad, los 3 Shinigami traidores salieron de la garganta. Bueno, eso fue interesante, comentó Jin, acariciando su cabeza. La mitad izquierda de su cabello plateado ahora estaba quemada, lo que de alguna manera hacía que el hombre parecido a un zorro fuera aún más inquietante a la vista. Cállate, espetó Kaname. Señor Aizen. ¿Por qué no estamos en las noches? Interrumpió Aizen. De hecho, estaban parados dentro de las solitarias dunas de Hueco Mundo, no en su fortaleza. Este no era un buen día para estar en su lado malo. Porque los espadas son innecesarios. Aizen ni siquiera parpadeó ante lo absurdo de esa declaración. Claramente el hombre estaba entrando en shock, o mutilar a Kenpachi lo había dejado con ganas de hacer lo mismo con Norita o Grimhow. Especialmente Grimhow. Más importante aún, con toda honestidad no le importaba castigar a la espada. Mucho. Muy bien, un poco. Vale, alguien iba a morir. Penosamente. Tal vez su destino sirviera incluso de advertencia para otros. Señor Aizen, repitió Kaname, enfatizando su servidumbre, ¿qué nos impide ir a Karakura y hacer el Ouken, la llave del rey, en este momento? ¿Quieres decir a pesar de todas nuestras heridas? Dijo Jin sarcásticamente. Difícilmente estamos en condiciones de enfrentarnos al Escuadrón Cero en este momento. ¿Los recuerdas, verdad? Los más elitistas de la élite. ¿Y cualquier curación que tengamos es solo una solución temporal? Necesitamos el tratamiento adecuado. Excepto que Aizen ya tiene al menos a uno de ellos vulnerable a la hipnosis completa, y aún no sabrán del poder de su Shikai. Por no hablar de su Bankai, argumentó Kaname. Volviéndose hacia Aizen, inclinó la cabeza. Milord, ¿por qué dudas en desatar tu increíble poder? Incluso Yamamoto, promocionado como el más fuerte de todos, estaba indefenso ante ti. ¿Qué pasa? Aizen parpadeó. ¿Lo que está mal? Acababa de ser humillado delante de todos, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, probablemente fracturas finas en la columna, había sido apuñalado en la espalda y el pecho, un pie estaba casi quemado y su hombro izquierdo estaba francamente hecho papilla. Aún más inquietante es que nunca se había sentido tan vivo. Su corazón latía con entusiasmo por enfrentarse a todo el Gote y 13 a pesar de casi perderlo todo en un solo momento. Le habían lanzado todos los trucos que tenían en su único momento de vulnerabilidad en siglos, y él los había superado a todos. Fue una oleada más allá de todo lo que había sentido antes. Más intoxicante que cualquier narcótico que hubiera probado jamás. ¿Qué había pasado para que el tablero se desplomara así? Otro parpadeo. ¿Por qué estaba tan emocionado? Él tuvo estado. Herir. ¿Por qué estaba él feliz? ¿Fue porque finalmente había sido desafiado? ¿Haber luchado tanto por su victoria después de que todos sus planes habían sido arruinados y aún así triunfar? Todo era muy confuso para Aizen. Tardíamente se dio cuenta de que ni siquiera había renovado la curación más intensa de sí mismo y comenzó a usar un kido más preciso con su única mano funcional. Los demás hicieron lo mismo, aunque con una habilidad mucho más tosca. Una ilusión de sí mismo con solo unos pocos rasguños y quemaduras en su ropa todavía estaba frente a Jin, con Kaname siguiéndole el juego mientras volvía a juntar su hombro. Hacerlo mientras se balanceaba sobre un pie lo hacía más complicado, pero tenía el dolor bajo control así que al menos podía mantener la farsa. Comencé este camino porque me negué a permitir que nadie se pusiera por encima de mí. Para ser mi mejor. Incluyendo al rey del alma. Liberarse de las limitaciones que me imponen a mí y a todos los demás. Especialmente por esa cosa. Eso es lo que importa. Entonces, ¿por qué estoy dudando? ¿Qué hay realmente de valor para mí para conservar a los espada, a pesar de todos los esfuerzos que he puesto para aumentar su fuerza? Después de todo lo que tengo hecho. No. Kaname tiene razón. No los necesito. No a su nivel. Entonces, ¿por qué dediqué tanto tiempo a intentar formar un ejército? ¿Hacerlos más fuertes? ¿Por qué invertir toda esa paciencia en Kurosaki Ichigo? ¿Fomentando su crecimiento?
¿Por qué? Con la adrenalina aún bombeando por sus venas, comenzó a temer, no, a aterrorizarse que había algo sobre sí mismo que estaba pasando por alto. Puedo simplemente ir a las noches y terminar de curarme con mis suministros y compuestos allí, conseguir mi propio Ogyoku, romper esta barrera alrededor del de Urahara, incluso usando el mío, e ir a la ciudad de Karakura. 100.000 almas no serán nada y los Shinigami no están en condiciones de reaccionar. Después de que destruí la 12 división, ni siquiera se darán cuenta. Con Kyoka Suigetsu, Urahara y sus pequeños seguidores ni siquiera sabrán que estoy allí hasta que sean consumidos por el nuevo Ouken. Todo esto era verdad. Entonces, ¿por qué estoy aquí parada? ¿Por qué quiero pasar por eso de nuevo? Pensó en Kyoka Suigetsu, pero ella también estaba extrañamente silenciosa. Su propio Zanpakuto. La evolución requiere desafío. Esa es la misma razón por la que permito la existencia de Jin. Debo ser desafiado una vez más a ascender. Eso es todo lo que hay que hacer. Excepto que en el fondo sabía que no era cierto. Salió de esta introspección cuando se dio cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo, y ahora Jin y Kana me parecían confundidos. Iremos a las noches y nos ocuparemos de los traidores primero, y ustedes dos terminarán de curarse, logró decir. Él también lo necesita, aunque no era necesario anunciarlo. Como usted ordene, Lord Aizen, dijo Kaname ligeramente apagado. Vamos a asesinar a una espada, dijo alegremente Jin, con su sonrisa eternamente astuta tan fresca como siempre, y abrió una garganta directo a las noches. Internamente, Jin estaba planeando una muerte apropiadamente horrible para Tousen. De hecho, como se sentía tan generoso, invitaría a jugar al X-Tai-Chou del ciego. El que Tousen había literalmente apuñalado por la espalda. Hoy probablemente había sido el segundo peor día en la vida de Jin. Tenía el pelo medio quemado. La pobre Kira resultó herida. Había molestado a Rangiku. Y no había logrado matar a Aizen. Para la que pudo haber sido su última oportunidad. Francamente, deseaba estrechar la mano de quienquiera que hubiera ideado ese plan para dejar a Aizen vulnerable. Casi había sido un golpe maestro. Muchas veces pareció como si Kyoka Suigetsu se hubiera resbalado y dejado vulnerable a su portador, solo para que uno de los Gote y 13 arruinara las cosas. Por supuesto, la vacilación de Jin sobre si dichos momentos de debilidad eran genuinos o no probablemente había sido igualmente costosa. Kyoraku no había ayudado en ese sentido. Sin embargo, tuve que felicitar al anciano por su habilidad, por muy exasperante que hubiera sido. Incluso ahora sabía que Aizen estaba más gravemente herido de lo que parecía, excepto que el hombre también estaba mucho más en guardia. Honestamente, Jin se sorprendería si estuviera siquiera mirando la cosa real en este momento. Su único logro real fue atacar a Soifon antes de que cualquiera de los demás, probablemente Tousen, le hiciera algo más permanente. De todos modos, Aizen finalmente había demostrado la verdadera profundidad de su poder, y era bastante obvio para todos lo absurdo que era. Un poder sobre el que Tousen había abierto su boca gorda, incitando a su maestro, y lo peor era que tenía razón. Casi por sí solo, Aizen se había hecho cargo de la mayor parte de la fuerza militar del Gote y 13 y eliminó a la mayoría de ellos, todo a pesar de haber sido tomado por sorpresa inicialmente. No había nadie ni ejército que pudiera hacerle frente. No, Jin estaba solo en este caso. Nadie más podría matar a Aizen excepto él mismo. La única pregunta era cómo. Aparecieron donde originalmente habían pretendido aparecer antes de que todo se arruinara más allá del reconocimiento. Tarareó Jin. No parece recordar ese gran cráter antes. Eso fue parte del ataque que nos golpeó en la negación, observó Aizen. Solo nos afectó al margen. De hecho, el ataque impresionantemente grande no solo había abierto un enorme agujero en el suelo, sino que había convertido la arena circundante en vidrio. Podríamos convertirlo en una piscina, ofreció Jin, tratando de actuar como si no le importara nada en el mundo. ¿Dónde está el ejército? Intervino Kaname. Se suponía que todos los Arrancar se encontrarían con ellos aquí, pero en su mayoría solo había cadáveres. Incluyendo a Oler, lo cual fue desafortunado. Aunque no era tan fuerte como su tamaño sugería, Aizen lo conocía. Pasó otro minuto mirando distraídamente a su alrededor y extendiendo sus sentidos, antes de dignarse notar que el único espada los esperaba. Yami largo.
Su presencia hizo que Aizen reajustara sus planes cuando vio a su subordinado más poderoso arrodillado en el suelo, obviamente esperándolo. Si bien Cero Espada era leal, también era demasiado tonto para pensar realmente por sí mismo, y dicho sea de paso, su lealtad estaba asegurada porque, francamente, era demasiado estúpido para ser traicionero, por lo que los demás debieron haberlo dejado aquí, con la esperanza de que su valor aumentara. Su señor y maestro dudan lo suficiente como para recibir una explicación. De ahí que decidió tomarse el tiempo para mirar a su alrededor y tomar nota de lo que había sucedido en su ausencia. En particular, dado el agujero en el palacio de Stayelaporro Granz y la falta de otras presencias en su interior, había sido atacado. El científico sería castigado solo por eso. Aún estaba por verse cuán sutilmente. También sintió al resto de su espada coqueteando a altas velocidades. A pesar de su típica falta de coordinación, se dio cuenta de que estaban intentando buscar algo, dado el estado de su fortaleza, a alguien. Fueron atacados y decidieron que encontrar algunas pruebas o prisioneros era más importante que esperar aquí y obedecer mis órdenes. Sin embargo, para que alguien haya logrado esto. Muy bien, les daría la oportunidad de explicarse antes de matarlos a todos. Una oportunidad. Yami, le dijo amablemente al individuo que sudaba mucho. ¿Cómo estás? No tan bien, Lord Aizen. Oh Dios, es angustioso escuchar eso. ¿Pasó algo? La gran figura prácticamente se retorcía ante las preguntas banales, especialmente teniendo en cuenta lo evidente que algo andaba mal. Bueno, ya ves, nosotros, tuvimos algunos intrusos. ¿Lo hiciste? Sí. Ellos, bueno, robaron cosas del laboratorio de ese monstruo de Stayelaporro. Realmente todo. Y no pudimos detenerlos porque estábamos esperando lealmente aquí según lo ordenado. No es que hubiera nada malo en eso, por supuesto. Añadió rápidamente, todavía sin atreverse a levantar la vista del suelo. Entonces, cuando parecía que se iban, Grimhow les disparó un cero, y ellos respondieron a lo que Ulquiorra dijo que era un gran raid cero, y, bueno, mataron a Oler y a los Hylians que te traían a ti, Lord Aizen, a las noches. Para gobernarnos a todos. Yami se calló, claramente inseguro de si era mejor continuar o no. ¿Gran raid cero? ¿Entonces eran arrancar? Preguntó Aizen. Por dentro, estaba furioso por cómo Yami estaba tratando de defenderse insinuando que fueron sus órdenes al arrancar las que habían llevado a esto. ¡Qué insolencia! Nosotros no lo sabemos. Algunos chicos dijeron que no tenían ganas, pero Ulquiorra dice que deben haber estado ocultando su poder, y que solo un arrancar clase espada podría tener la fuerza y el control para hacer ese movimiento. El propio Yami carecía de autodisciplina o de inclinación para dominar a Gran Rai Zero dado su propio y poderoso Ceros. Inesperado, pensó Aizen, una sensación extraña recorriendo su espalda. Aunque también sería posible que un Visorer hiciera eso. Aún así, será mejor que los demás tengan mejor inteligencia para mí que esa. Como si leyera los pensamientos de su maestro, Ulquiorra llegó justo en el momento justo. La llamada segunda era la espada más confiable de Aizen, y él era muy consciente de que el morboso estaba ocultando su verdadero poder, segunda etapa, el equivalente a arrancar de Bankai. El único en lograrlo. Por supuesto, después de este pequeño fiasco, era muy posible que se hubiera sobreestimado su valor. Bueno, la carne de cañón contra la División Cero seguía siendo útil. Aunque solo sea para ofender sus sensibilidades al tener un Yo en el Palacio del Rey de las Almas. Ya sabes, ofreció Jin. Tal vez antes de decidir el destino de los Espada, deberíamos sentarnos todos a tomar una buena taza de té como siempre. ¿Qué quieres decir con que no hay té? Siseó Aizen con cara de muerte. Suavemente Ulquiorra sacó un globo ocular y lo aplastó. Las partículas se esparcieron por el aire y crearon una visión de lo que había visto. Por lo general, este sería el punto en el que Jin le hizo una broma a Tousen sobre lo que podían ver, pero en lugar de eso simplemente dijo cortésmente: son los almacenes de alimentos, y están todos vacíos. ¿Todos ellos?, repitió Tousen con sorpresa. Sí. Y ahora quiero matar a quien hizo esto solo por hacerme perder el tiempo. Pasamos años contrabandeando comida allí sin que nadie se diera cuenta. Tendremos que robar un poco más, sabía Jin. Especialmente porque Aizen considera que la canibalización es incivilizada. Después de todo, el Seireitei era el único lugar donde se podían cultivar alimentos enriquecidos con Reishi.
Lo cual era necesario tanto para el Shinigami como para arrancar, aunque este último normalmente solo lo comía a regañadientes. Ah, y ahora el salón de té. Teníamos allí dentro 1000 años de valor. Literalmente. Sí, repitió Jin con un tono tenso. Oh, cuánto ansiaba hacer algún comentario todo. Lamentablemente, todavía no estaba listo para morir. La apariencia de Aizen era perfectamente tranquila, excepto que Jin sabía que probablemente esto todavía era una ilusión, y dado el creciente sudor en la frente de Tousen, el único aquí inmune al poder de Kyoka Suigetsu, tenía una idea bastante clara de cómo era la realidad. Ese té había sido una mezcla rara que Aizen había llamado su único vicio y había robado toda la reserva para disfrutarla durante sus próximos milenios de divinidad. El plan era que en los años siguientes disfrutaría de mezclas más nuevas y cada vez mejores. Desafortunadamente, no pudieron arrebatar ninguna de las semillas, y el creador se emborrachó tanto de desesperación que los destruyó tanto a ellos como a sus notas, y fue a buscar pelea con la 11 división. Como era de esperar, terminó con Tousen siendo enviado a matar discretamente a los delincuentes. ¿Qué pasa con la vigilancia?, pidió ser útil. Por lo que sabemos, descubrieron los dispositivos de grabación del propio Estallelaporro y los destruyeron o los robaron todos, confesó Ulquiorra. Sin embargo, eso también los llevó a descubrir los principales de las noches, y de alguna manera lograron sabotearlos también. No se han encontrado grabaciones viables ni testigos presenciales vivos. Cachorro, Estallelaporro acaba de situarse en lo más alto de la lista de demostración. Especialmente porque probablemente fueron sus propios programas de puerta trasera los que lo hicieron posible. Me sentiría triste, si no fuera por lo mucho que se parece a Kurotsuchi. Estallelaporro solo podía temblar de rabia mientras miraba la habitación destruida que una vez albergó sus especímenes de investigación. Tesoros irreemplazables que había viajado a través de Hueco Mundo para encontrarlos. Cosechándolos por sus habilidades únicas. Todo se fue. Oh, descubriría quién era el responsable de esto. De eso podrían estar seguros. Con cierta inquietud, había guardado silencio sobre cómo había reconocido a 2 de ellos en particular. Estaba tan en desgracia ahora mismo que nadie lo escucharía de todos modos. No, se mantendría callado, aunque solo fuera para asegurarse de que fuera él quien los encontrara, los viviseccionara y los trajera aún vivos para arrojarlos a los pies de Lord Aizen. Venganza, se prometió a sí mismo. Ahora solo tenía que sobrevivir a la ira de su maestro el tiempo suficiente para hacerlo. En este punto, el resto de los espada, menos Estallelaporro, que estaba de mal humor en su palacio o sabiamente manteniendo la distancia, había regresado. Informe, dijo Aizen cordialmente, excepto con un toque de veneno que todos escucharon. Tosiendo en su puño, Luffy dijo débilmente. Su biblioteca personal ha sido robada, Lord Aizen. Bueno, los había memorizado hacía mucho tiempo, manteniéndolos fuera del sentimiento de lecturas tan fascinantes. Todavía era desconcertante. El laboratorio médico ha sido vaciado, dijo Aroniero. Dado lo poco que Aizen se preocupaba por sus vidas, no hubo una pérdida real allí. Las barreras de su enfermería personal los habrían mantenido alejados. Uno de los depósitos de ropa fue saqueado, informó formalmente Dordoni. También lo limpiaron. Bueno, entonces espero escuchar tu informe oportuno sobre lo que sabes, dijo agradablemente Aizen, antes de darse la vuelta y marcharse. Eso los pondría nerviosos a todos, y podría confiar en que Jin manejaría las cosas mientras él manejaba sus propios asuntos mientras tanto. Su pie todavía no estaba completamente curado. Jin. Su sirviente más digno de confianza, así como el único que alguna vez esperó que tuviera un éxito moderado en traicionarlo. Fueron dualidades como esa las que hicieron que la vida valiera la pena. Vaya, fue un testimonio de la destreza de Kyoraku que mantuvo a Jin demasiado ocupado para intentar apuñalar por la espalda a su maestro durante su retirada. En un destello de Shunpo, Aizen caminó lentamente por el pasillo hacia sus habitaciones privadas, sin tener en cuenta el dolor persistente de la carne quemada. Cualquier sensación de antojo por su té personal era obviamente solo su imaginación. El mismo dolor le ayudaría a concentrarse en este nuevo acontecimiento. Y qué fascinante también. Un solo grupo de asalto expuso un momento de debilidad que había pasado por alto, reflexionó Aizen. Claramente dejándome a merced del Seireitei. Si bien me subestimaron, todavía estaba cerca. Sin embargo, ¿por qué la fijación con el laboratorio de Estallelaporro? ¿Para desviarnos?
¿Para ocultar que había algo en particular que tanto deseaban? Si bien era posible que Stayelaporro hubiera hecho algún tipo de descubrimiento imposible, era poco probable. Aunque brillante para los estándares de los llamados científicos que se ataban a la moralidad, una vez liberados de los confines de vivir entre dunas de arena, la séptima espada se había adaptado a la ciencia moderna con una velocidad sorprendente. Sin embargo, en lugar de la moralidad, fue la arrogancia lo que le cegó ante su verdadero potencial. Además, Aizen siempre vigilaba atentamente lo que hacía, y por su vida no podía concebir nada que valiera la pena por una incursión tan descarada. Sobre todo porque requeriría un conocimiento profundo de las noches, lo cual es imposible. Tal vez Nayel y su fracción fueron reclutados. Posible, pero no suficiente para explicarlo todo. Incluyendo por qué limpiaron todos los almacenes de esa manera. Hay algo que estoy pasando por alto. Cuanto más pensaba en ello, más parecía que quienquiera que había asaltado su palacio lo había hecho para reunir recursos para su propia fortaleza. Llevar suministros y ayudas recreativas. Suficiente para mantener incluso a un pequeño ejército. De lo más curioso. Según su espada, su pesquisa dijo que los intrusos eran Hoyous, posiblemente todos arrancar. Excepto que su comportamiento estaba muy fuera de lugar para ellos. Además, al menos uno de ellos había demostrado estar al mismo nivel que un espada o Taichou. Lo más fascinante de todo fue cómo el momento de la incursión fue tan perfecto que se negó a creer que fuera pura suerte. ¿Un rival potencial? Se preguntó, sin darse cuenta de cómo sus labios se curvaron en una sonrisa. Quizás. Todos los demás pensamientos fueron interrumpidos cuando abrió las puertas de sus habitaciones personales. Loli y Menori estaban sabiamente ausentes, e inmediatamente vio el agujero en su piso. La caja fuerte en la que guardaba su Bougyoku personal estaba abierta y vacía. Las noches temblaron. Mares de almas. Como uno solo, todos los espada y Tousen se volvieron hacia Jin. Ah, ¿me lo dejas a mí, eh? Sonrió, mientras por dentro deseaba desesperadamente matarlos a todos. Aizen se enorgullecía de su control, ya sea sobre sí mismo o sobre los demás. Incluso ante un día como este. Para él ahora deslizarse así hasta el punto de hacer temblar un lugar tan grande como el Seireite y con solo su Reiyatsu. No es bueno. No es bueno en absoluto. Junto con la tan bienvenida charla de ánimo de Tousen, ¿quién sabía cuál era el estado emocional del hombre? Por supuesto, seguía siendo la leal mano derecha de Aizen, así que ¿quién mejor para ir a ver qué pasaba? Con un rápido Shunpo llegó a la torre en cuestión, y luego continuó a paso constante. Después de todo, no hay necesidad de asustar a nadie. Además, le permitió posponer las cosas mientras intentaba furiosamente descubrir qué hacer. Mi Bankai todavía está activo, excepto que todavía no puedo decir si debo usarlo o no. Aunque ahora mismo está nervioso, también me estará esperando. Con esos pensamientos en mente mientras trazaba un plan y un contraplan, la mayoría de los cuales eran inútiles frente a tal poder, entró en la habitación. Kyoka Suigetsu estaba firmemente sostenido en la mano de Aizen, su hoja desnuda brillaba malévolamente. Sin perder el ritmo, Jin imitó a Yami y se arrodilló. Algo que nunca había hecho antes en su vida, con la esperanza de que la novedad despertara en el ególatra la curiosidad suficiente como para perdonarlo. El silencio era opresivo. ¿Un truco barato para establecer autoridad, o Aizen realmente estaba tan distraído? Con el más breve vistazo que había tenido, parecía como si el traidor ex Taichou hubiera estado obsesionado con algo en el suelo. Jin, plana y afilada como una Zanpakutou. Aizen Taichou. Levántate y dime qué piensas de esto. Con un esfuerzo, Jin contuvo los latidos de su corazón y dio un paso adelante para ver cuál era la situación. Sabía que más le valía que sus próximas palabras fueran algunas de las mejores que había usado en su vida. Había un agujero en el suelo del que se filtraba Reiryoku, la mayoría del cual era de Aizen y de otra persona. Obviamente lo habían abierto y dentro había un espacio vacío. Perfecto para sostener algo. Pequeño. Oh. Mi. Tu Ougyoku, dijo, su sonrisa se desvaneció en estado de shock y sus párpados se abrieron. El Ougyoku de Ranjiku. Supuestamente incompleto, todavía había sido suficiente para comenzar la creación de arrancar para el ejército, creando unos mucho más poderosos que la variedad natural. El de Urahara era necesario para crear una versión única y completa, que poseía un poder inconcebible.
Jin siempre había asumido que Aizen guardaba su Bougyoku para sí mismo, excepto que ahora se dio cuenta del defecto en eso. Todo el mundo lo asumiría, lo que significa que Urahara Kisuke también lo haría. Intentaría idear una forma de robarlo. Además, aunque él mismo nunca lo había sostenido, el hombre parecido a un zorro todavía había sentido débilmente algo raro en él. Llevar eso en presencia del Taichou mayor, particularmente del Zhou Taichou, habría sido simplemente buscarse problemas. Ergo, necesitaba estar escondido en alguna parte. Entonces Aizen había forjado una enorme fortaleza, la dotó de un ejército de seres poderosos condicionados a través de diversos medios a la lealtad absoluta y luego la ocultó. Sin duda, era invisible para cualquiera que hubiera visto su Shikai, con todas las barreras de las que había oído hablar protegiéndolo o ocultándolo. Y aparentemente alguien literalmente lo había atravesado todo. En el vacío entre mundos, la golita violeta en cuestión terminó su trabajo, alterando a su nuevo dueño y a sus compañeros. Debido a que Monkey D. Luffy literalmente se lo había comido, no pudo sentir lo que estaba sucediendo ya que sus sentidos estaban sintonizados hacia afuera, no hacia adentro. En cuanto al resto de los que podrían haber detectado algo extraño, estaban demasiado distraídos por la anticipación mientras viajaban. Obviamente, dijo Aizen con un tono condescendiente. Uno bastante familiar. Si lo siguiente que salía de la boca de Jin no era particularmente inteligente, entonces se convertiría en una lección objetiva o en un hombre muerto. O ambos. Espera, inteligente. Desesperadamente, elaboró una estrategia a medias que tenía más posibilidades de matar a Aizen y ayudar a Rangiku. Todo en el lapso del segundo entre la declaración de Aizen y él abriendo la boca por reflejo. Bueno, entonces es bueno que no hayas matado a los espada, ya que los necesitaremos para encontrar este nuevo grupo. Apenas logró decir todo eso de un solo suspiro, y no se atrevió a mirar al hombre que tan desesperadamente quería matar. Un latido del corazón. 2 latidos. Aún intacto. Tendremos que iniciar grupos de búsqueda de inmediato, Aizen Taichou, ya que no parece trabajo de Urahara Kisuke o Hirako Shinji. Todavía silencio y sin dolor agonizante. Encogiéndose de hombros con falsa indiferencia, continuó. Sí, claro, fue una redada perfecta. Pero ¿cómo van a saber que seríamos más vulnerables en términos de tiempo y seguridad? Si cualquiera de ellos lo hubiera hecho, habría sido mucho mejor. Si fueran los Visoret, habrían intentado matarte. O nosotros nunca sabríamos que estaban aquí si fuera Urahara. Entrar y salir con el tuyo sustituido por una trampa explosiva falsa. Y él no habría tuve que confiar en un plan tan torpe como enviar a esos pobres niños de Ryoka para recuperar su Bougyoku. Entonces sabemos que no fue ninguno de esos grupos, lo que significa que fue otra persona. Sí, reflexionó Aizen, una vez más el suave titiritero. Urahara ni siquiera le dio a Ryoka sus capas especiales para ocultarse. Si bien podría estar interesado en los logros científicos de otros, nunca arriesgaría la misión por trivialidades tan relativas como esas. O libros y ropa. Entonces, ¿quién podría hacerlo? ¿Ser entonces? No importa, pensó Jin, mientras se tomaba la barbilla como si tratara de descubrir quién era el responsable. Siempre y cuando no persigas a Kisuke o la Sociedad de Almas. Que no averigües quién lo tiene. Me da tiempo para que se recuperen y luego distraerte para que pueda encontrar mi apertura. Especialmente porque quien hizo esto probablemente sea un bastolor de arrancar que no se ve afectado por tu Shikai, lo que lo hace aún mejor. Sin embargo, por encima de todo, necesito que tu actitud actual se relaje para que vuelvas a tu complacencia habitual. ¿Y no es solo un pensamiento aterrador? Bueno, siempre podemos matarlos y resolver los detalles más tarde, ofreció. De hecho, dijo Aizen finalmente y genialmente. Comience a formar grupos de búsqueda. Sus ojos se endurecieron ante algo oscuro y feo. Deben quemar todo lo que se interponga en su camino para encontrar mi Bougyoku.